Se encuentra en el presidium el doctor Juan José Sánchez Contreras, quien en unos momentos disertará una magna conferencia. Juan José Sánchez González. Saludamos al distinguido presidium que se encuentra con nosotros y nos hace el honor de acompañarnos. Y sin más preámbulo, voy a tener a bien leer un extracto curricular del doctor Mario Martín Briz, quien presentará la ponencia Política y Gobierno de las Universidades, Perspectivas en el Espacio Europeo de Educación Superior, Actualidad y Proyecciones. El doctor Mario Martín Briz es profesor titular en la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Ha colaborado con otras universidades e instituciones de España y Latinoamérica. Es director del programa del doctorado en Educación, la Acción Educativa, Perspectivas Histórico-Funcionales. Se ha desempeñado como vicepresidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Asimismo, es miembro de la Comisión Ministerial sobre Metodologías Docentes en la Universidad, Secretaría de Estado de Universidades. Él es evaluador en diversos organismos públicos y ha sido director o coordinador pedagógico en varios másters y cursos en educación. Es responsable de diversos convenios entre la Universidad de Alcalá y otras universidades e instituciones en América Latina. Miembro de varios consejos de publicación de revistas y materiales didácticos. Es así como le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Martín Briz para disertar la conferencia Política y Gobierno de las Universidades, Perspectiva en el Espacio Europeo de Educación Superior, Actualidad y Proyecciones, por el cual solicito brindemos un aplauso. Quiero, a nombre del comité organizador y del comité académico, subrayar, al igual que lo hemos hecho con nuestros conferencistas magistrales, la relevancia de contar con la participación, con la presencia del doctor Mario Martín Briz. Quiero también comentarles que el doctor Mario Martín es un profundo conocedor de la realidad latinoamericana. Tiene vínculos a partir de que él es el responsable directo de la Universidad de Alcalá de Henares como director para Iberoamérica, pues con varios países de Latinoamérica, el Caribe, México evidentemente no es la excepción. Él tiene una comunicación, una participación en diversos programas sobre educación, políticas educativas, y pues ahora contar con su conferencia magistral, pues para nosotros es de enorme relevancia. Yo sé que ya los congresistas están cansados, entonces, pero seguramente en un rato más, y él estará estableciendo la dinámica, y la cual indudablemente también la deseamos que sea interactiva en términos del diálogo con los congresistas. Dejo la palabra pues al doctor Mario Martín Briz para su participación y le agradezco ampliamente su estancia por acá. Bueno, esto de buenos días a todas y a todos, esto de hablar de pie me viene de la época de maestro. Ahí en el currículum no se comentó, y qué bien, porque le delata a uno, entre otras cosas, la edad. Yo empecé de maestro de escuela pública, y desde entonces nunca he sido capaz de hacer ninguna intervención sentado. Así que trataré de hacerlo aquí de pie, y por eso, y porque tengo aquí la computadora,
Si quieren que interactuemos un poco visualmente, yo le pediría a este grupo, si es tan amable, de ponerse aquí en el centro. Nos facilitaría bastante en la comunicación. Muchas gracias. Esto de las presentaciones tan extensas me hacen recordar en lo que nos vamos situando y nos vamos despertando todos un poco, porque son horas un poco, a lo mejor, como muy particulares. Recuerdo una anécdota, es real, de un presentador que estaba presentando al ponente y estaba diciendo: venga a contar cosas grandes, importantes y tal, y al final, no ha sido el caso, lo ha hecho perfectamente, pero al final aquel presentador se terminó liando, ya no acertaba bien a lo que decía, y terminó diciendo: bueno, ¿qué les voy a decir del ponente? Que es impresentable. Y entonces esperemos que no suceda eso, ¿no? En este caso. Como ven ustedes, vamos a tratar durante aproximadamente 45 minutos vamos a tratar de dar un barrido por una serie de elementos, hitos, que considero que pueden ser interesantes para que comentemos después en un diálogo que ojalá sea lo más fluido posible. En su momento me comentaron que podríamos tratar este tema de la política y gobierno de las universidades en la perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior, actualidad y proyecciones. Y por mí encantado, porque los últimos 20 años aproximadamente de mi vida profesional pues los he dedicado a estos temas. Ahí se mencionaba, por ejemplo, un hecho, ¿no?, de trabajo en estos últimos años, que es pertenecer dentro del Ministerio a la Comisión de Renovación de las Metodologías en la universidad. Fue una investigación que está publicada y que es muy interesante porque se hizo un barrido en toda España y en comparación con Europa, de cuáles eran las características de lo que estaba sucediendo en ese momento en el que eran los primeros años, se estaban empezando a implementar el Espacio Europeo de Educación Superior, que ahora les explicaré. Y la verdad es que es un tema apasionante, y quiero empezar diciendo aquí, además de, por supuesto, agradecer la invitación de la universidad, de los grupos que están al cargo de todo el evento. Como digo, es una cuestión que me parece que merece la pena resaltar, que no estamos tan mal como la gente dice. O sea, quisiera empezar dejando este mensaje, porque empezamos a señalar los aspectos débiles de una organización o de un proceso y terminamos convenciéndonos de que todo está mal en esa organización o en ese proceso, y no es así, ni muchísimo menos. Se suele decir que a veces hay que correr mucho para quedarse en el mismo sitio, y es verdad, y esto pasa en educación. En educación se corre mucho y parece como si no estuviéramos en movimiento. Imagínense lo que sería si no estuviésemos actuando desde los distintos sectores de las administraciones, las universidades, los profesionales de la educación, de todos los sectores, si no lo estuviésemos haciendo. Por eso la idea de trabajar sobre este tema, como les decía, me parece que es especialmente interesante. Quisiera comentar con esta idea inicial que les estoy trasladando y con esta frase que seguramente ustedes conocen: el mundo está tan complicado como siempre, pero más interesante que nunca. Y es verdad, estamos ante una situación en la que se pone en cuestión, y desde mi punto de vista y desde un sentido crítico de lo que debe ser la sociedad, la universidad como parte de esa sociedad, yo creo que eso es bueno. Y
por primera vez se ponen en cuestión qué es lo que está ofreciendo la universidad en el conjunto del sistema educativo. Y desde esa perspectiva yo creo que estamos ante unos nuevos tiempos, unos nuevos modelos. Tenemos que atender cuál es la posición de la universidad en relación con el entorno, si la universidad sigue siendo o no el referente que históricamente ha sido para un buen número de cuestiones de las que acontecen en la sociedad. Tendremos que ver cuál es la relación actual profesores-estudiantes, que ni mucho menos tiene que ver con la que cualquiera de nosotros vivimos. Lógicamente tenemos que entrar en una vía, son cuestiones absolutamente ineludibles, como es la de la evaluación, la calidad, la acreditación de las instituciones educativas, y preguntarnos sobre todo, la universidad al servicio de qué o de quién. Yo creo que esto es algo muy interesante, que si lo analizamos y empezamos a incorporar una serie de factores en el análisis que hagamos, como por ejemplo si son universidades públicas, si son universidades privadas, las grandes universidades, las universidades corporativas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos tipos de instituciones educativas que realmente están respondiendo a un servicio, pero no de la misma forma. Un poco esta idea quisiera que la fuésemos viendo a lo largo de la presentación. El sistema universitario dentro del sistema educativo general, yo creo que podríamos decir así, muy en síntesis, sin entretenerme mucho en este apartado, es una continuación de un sistema plural, abierto e integrador, por lo menos en el caso de México y en el caso de España. Yo creo que es un sistema bastante rígido, es un sistema bastante lento, tarda en dar respuesta a lo que se le demanda. También creo que no está suficientemente planificado en el desarrollo. Actuamos con demasiada frecuencia como respuesta a situaciones problemáticas que suceden en las instituciones universitarias. Nos encontramos con que cada vez más hay una especie de dicotomía en el sistema entre lo público y lo privado, y preguntas a los públicos y no están en absoluto satisfechos, preguntas a las instituciones privadas y tampoco. O sea, cada uno ve esta cuestión de una forma completamente distinta, como es natural, ¿no? Es un sistema descentralizado, pero es dual. O sea, en el caso de España y de México está claro que es un sistema dual, público-privado, que tenemos que ver cómo armonizar de la mejor forma posible para que respondan ambos a lo que se piensa que debe suceder con el sistema educativo en el ámbito universitario. En nuestro caso, en el suyo, yo creo que también, otra de las características es que es descentralizado y tiene una amplia cobertura de los alumnos, o sea, ofrece una amplia cobertura de alumnos, de jóvenes, en edad de incorporarse a la universidad. En Europa hay cotas próximas al 50% de los jóvenes que estarían en edad de estar en la universidad, están de hecho en la universidad. Por supuesto no es el mismo porcentaje que luego finalizan los estudios, pero parece como si hubiese una tendencia por parte de los países a que se llegase necesariamente, como si fuese un fracaso del país, el que el 50% de los jóvenes no estuviesen en las universidades cuando se está en edad de estar. Algunas preguntas iniciales que nos haríamos serían, por ejemplo, si cumple la universidad el papel, el rol que tiene encomendados. Depende a quién pregunte, lógicamente, esa es una cuestión, como se suele decir, poliédrica, depende del lado que estés mirando, pues tienes una respuesta u otra. A quien le ha ido bien en el sistema, pues seguramente es muy favorable, y a quien le ha ido mal, pues seguramente es desfavorable, pero eso a veces no es demasiado objetivo. Pero yo creo que merece la pena que como estudiantes, como profesores, como administradores, nos hagamos permanentemente la pregunta si la universidad y nosotros dentro de la universidad estamos cumpliendo con el rol que tiene encomendada la universidad. Para
lo cual obviamente sería bueno reflexionar previamente sobre cuál debe ser el rol de la universidad, porque a lo mejor estamos esperando cosas completamente distintas. ¿Es la universidad un referente social? Siempre lo ha sido, desde mi punto de vista lo sigue siendo, pero ¿realmente está funcionando como tal? Sí que es verdad que cuando se quiere una opinión experta en la televisión, en la radio, etcétera, pues llaman a los profesores, a los profesionales que trabajamos en la universidad, pero es como una especie de inercia que la que se emplea en muchos casos, porque afortunadamente han surgido otros foros de discusión paralelamente dentro de la universidad o paralelamente a las universidades que también tienen una enorme credibilidad social. ¿Vive la universidad al margen de la situación social? Uno pudiera pensar que a veces sí, con determinados programas que se plantean, la rigidez que señalaba antes, etcétera, pero es bueno que nos lo planteemos también. ¿Y si la universidad integra o propicia políticas? Como esto saben ustedes que hay posiciones diametralmente opuestas. Hay quien piensa que la universidad no debe ni asomarse a la vida política del país y hay otras instancias y otros sectores que opinan que la universidad debe participar activamente en los posicionamientos, en los movimientos sociales, políticos, etcétera, que van surgiendo. Si me permiten una reflexión personal, por ejemplo, en España estaríamos ahora en esta segunda fase, después de muchos años, en los que prácticamente no había muy poca participación por parte de la universidad en los movimientos sociales, políticos que se están produciendo. Muy interesante si lo analizan un poco. Estamos ante la consolidación de un cambio de paradigma desde mi punto de vista. Se requiere una planificación integral de la educación y, por supuesto, del sistema universitario. Hay una decidida y yo creo que muy amplia incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación para los desarrollos de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión también de la universidad. Ustedes habrán dado cuenta, si ya llevan varios años, que cada año se van modificando los sistemas de gestión en las universidades, lo cual siempre hecho correctamente supone un apoyo a lo fundamental, que es el apoyo a la actividad docente, que es algo que no debemos perder nunca de vista los que trabajamos en la universidad y los administradores que tienen que ver con las universidades, porque en el momento en que se pierde de vista lo fundamental, pues empezamos digamos, a separarnos de cuál es ese fin último que señalaba en uno de las exposiciones anteriores. Por supuesto, la relación profesores, estudiantes y aprendizajes, como he señalado antes, es muy distinto. Los procesos de innovación y mejora continua están instaurados dentro de las universidades. En España yo creo que ya no hay ninguna universidad que no tenga o una unidad específica para esto o incluso un vicerrectorado específico para atender esta cuestión, la innovación y la mejora continua. En unos sitios se llama de una forma, innovación y calidad, mejora de la universidad y calidad, etcétera, pero desde hace aproximadamente 10 años yo creo que ya prácticamente ninguna universidad carece de estas unidades. Quiero decir con esto que están en ello. Otra cosa es que se consiga. En unas universidades, lógicamente, están más avanzadas y en otras menos. Lo que comentaba antes también de evaluación y calidad, y un aspecto muy relevante desde mi punto de vista, que es el reconocimiento por parte de la sociedad, por parte de las administraciones y la acreditación. O sea, es una dinámica en la que estamos todos y en las que veo muchísima gente joven, seguramente estudiantes de carreras universitarias, en la que no os podéis imaginar hasta qué punto tenéis vosotros y vosotras responsabilidad en que se haga de una forma o de otra. Por edad organizativa, como el elemento de referencia para toda la toma de decisiones. Yo creo que es un desafío de todo el sistema, son retos de la sociedad, de las administraciones, de los centros universitarios, por supuesto de los profesionales, lo estás haciendo perfecto, pero yo estaba aquí con el mío y muchas gracias.
universitarias y retos para los profesionales y para los agentes y usuarios, por supuesto, ¿no? Se concretan las instituciones educativas, universidades, facultades y departamentos. O sea, hay una cuestión también esencial en este momento de la historia de la educación, no solamente en la universidad, sino en todo el sistema educativo. Hace relativamente poco tiempo, pongamos 15, 20 años, cuando se quería mejorar el sistema educativo, las intervenciones que hacía la administración educativa desde los servicios centrales, desde los estados, desde las regiones, etcétera, eran absolutamente determinantes. Bueno, el peso de esa mejora del sistema claramente se ha desplazado hacia las instituciones educativas. Claramente se ha desplazado a cada universidad, a cada facultad, a cada departamento dentro de las universidades y dentro de las instituciones educativas. El núcleo ha dejado de ser la propia administración y lo es. De ahí la importancia de relacionarlo con el punto anterior de que el centro debe ser el estudiante, los aprendizajes, los procesos que se desarrollan dentro de las instituciones educativas. No mejora ningún sistema educativo de ningún país si no mejoran cada una de sus unidades. Y las unidades son las universidades, las facultades, los departamentos, etc. Y además, si se dan ustedes cuenta, nos han puesto a competir unos con otros. Ya no hay manera de salir del sistema, o yo por lo menos no la encuentro. Y entonces cada institución tiene que estar muy atenta no solamente a lo que hace en esa institución y estar convencida de que lo que hace lo hace bien, sino que tiene que estar mirando a ver qué está sucediendo en su entorno para incorporar o no elementos. De ahí pues todos los planteamientos de funcionamiento en red, etc. Pero quiero por favor que fijen en su mente esta idea, porque cuando no queremos asumir responsabilidades es muy fácil decir esto es cuestión de la administración, esto es cuestión del gobierno, que nos apoya un poco, tal. Bueno, pues habrá muchas cosas que sean así. Yo no soy quien para venir aquí a decir lo que sucede o no sucede en México, pero otras muchas veces son cuestiones que tienen que ver con nuestra institución educativa y con nuestro trabajo dentro de las instituciones educativas, el nivel de responsabilidad y la proyección que se hace. No recordarán, en una de las diapositivas anteriores yo les hablaba de planteamientos integrales. Bueno, pues esta es, digamos, la esencia y el fundamento de que los planteamientos tienen que ser integrales dentro de las instituciones educativas para que mejoren. Algunas cuestiones preliminares que yo quería comentar, como si la anterior no fuese preliminar ya, la universidad tiene un reto común en toda la Unión Europea, puesto que debía enfocarlo un poco en esa dirección, con dificultades similares en planificación, desarrollo, le cuesta responder a las demandas en forma y tiempo, como hemos dicho antes, asume la descentralización administrativa y autonomía con cierta dificultad, o sea, el grado de madurez, según el grado de madurez que tenga cada institución educativa, es más proclive o no a hacer uso y a demandar más autonomía. Quienes están acostumbrados a que les lleguen las cosas hechas o las órdenes preferirían no tener tanta autonomía, porque la autonomía es un compromiso enorme de toda la comunidad educativa, desde los estudiantes hasta el rector de una institución. Entonces, claro, a veces nos escudamos un poco en esas situaciones. Por tanto, yo creo que cada vez hay más intención de descentralización y de autonomía, pero no siempre las instituciones educativas están preparadas o tienen intención de asumir la responsabilidad que supone más descentralización y más autonomía. Vive la dualidad, como decía antes, también de lo público y privado, y le cuesta trabajo desprenderse de algunos hábitos y costumbres. A veces seguimos siendo muy tradicionales. Muchas veces nuestras aulas parecería que no ha pasado el tiempo de cuando estudiábamos nosotros, ahora cuando estamos de profesores, en la propia distribución de los espacios, etc. A eso le da un golpe de muerte el espacio europeo de educación superior,
muchos profesionales de la educación lo estén pasando muy mal en la universidad, en todo el sistema educativo, pero especialmente en la universidad. Porque claro, ese espíritu crítico que se fomenta desde todos los sectores aflora también en las aulas, aflora en las reuniones, en los consejos de gobierno, etcétera, etcétera. Y ya no es tan fácil pasar desapercibido y con bajo perfil sobre estas cuestiones los profesores. Bueno, profesores o departamentos, etcétera, ¿no? Por eso digo que cuesta desprenderse de algunos hábitos y costumbres, no solamente en la actitud o la actividad pedagógica, sino también, por ejemplo, en la organizativa, en la de gestión, en la de funcionamiento, etcétera, de las instituciones educativas. Le cuesta, está comprometida con la mejora para llegar al reto de la calidad, obviamente, o deberíamos estar, o debería estar en todo caso, comprometida para lograr esos retos de calidad, y continúa su expansión. Estamos en la mayor parte de los países de Europa y por supuesto México, no hemos tocado techo en lo que respecta al ámbito universitario. La universidad que necesitamos, yo creo que no voy a pararme en ninguno de ellos, pero simplemente a modo de reflexión colectiva, yo creo que debe ser, bueno, muchas personas creemos que debe ser abierta, plural, comprometida con la sociedad, interrelacionada con otras universidades e instituciones, informada y actualizada, científica e innovadora, activa metodológicamente hablando, flexible académicamente y ante las demandas. No sé lo que pasa en México, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo aprobar titulaciones nuevas y en algunos casos son por las dinámicas internas de la universidad que no somos capaces de transformar esos planes de estudio sin crear líos dentro de la propia organización, etcétera. Pero es que una vez que estamos todos de acuerdo, hasta que nos dan respuesta de esto, casi ha terminado, ya ha desaparecido la demanda social sobre esas, no sé, modificaciones, nuevas titulaciones, etc. Esto es algo con lo que nosotros, y por lo que en muchos casos la universidad privada nos tuerce la mano a las universidades públicas. No siempre con calidad, dicho sea de paso, ¿no? Hay universidades de muchos tipos, ¿no? Yo, como decían antes en la presentación, tengo la suerte de estar en contacto con toda América Latina y en esas circunstancias también por estar allí en España con Europa, y claro, o sea, en todos los sitios del mundo se pueden imaginar lo que hay entre públicas y privadas y públicas, etc. Yo creo que debe estar conectada con su entorno amplio, debe ser visionaria y abierta a nuevos retos. La universidad tiene obligación de estar como un paso por delante casi de lo que va a suceder, de lo que podría ser deseable, ¿no? Que se tratase en las aulas, no sé, como generando siempre opinión, ¿verdad?, al respecto. Ahí hay un fallo, disculpen, tecnológicamente avanzada, quería poner, de calidad y confiable. Es muy importante que seamos capaces, toda la comunidad educativa universitaria, de transferir confianza, no solamente sobre las personas, sino sobre las propias instituciones. En cuanto a hay una serie de desafíos que yo creo que son evidentes, presiones y necesidades del mercado, lo estamos viendo, por ejemplo, al espacio europeo de educación superior y a toda la transformación de los posgrados en Europa. La mayor crítica que se le ha hecho y la mayor crítica que ha tenido apoyos era que estábamos mercantilizando la universidad. Bueno, se puede debatir, a lo mejor resulta que yo personalmente no lo veo así. El estar atento a las necesidades que pueda haber y si hay recursos en el entorno, aprovecharlos en las universidades para ofrecer mejor servicio a la sociedad a través de la formación de los estudiantes universitarios, yo desde luego no seré quien diga que no a ese modelo. Pero sí que es verdad, pero que es muy distinto a que llegue una empresa privada, por ejemplo, a una universidad pública y diga: yo quiero esto de esta forma, y además
los profesionales los pongo yo y 3 o 4 de dentro y el 70% de fuera. Oiga, vamos a ver qué pasa con eso. Es decir, esos son extremos, pero sí que tengo que reconocer que una de las cuestiones que nos han acontecido en los últimos años era, digamos, esa crítica, ¿no? Como digo, entonces, presiones y necesidades del mercado, reducción del presupuesto público, con razones de la crisis en toda Europa, en España especialmente, muy castigada, pues se ha visto muy mermada. Claro, aquí se ha visto cuáles eran las organizaciones y las universidades públicas que han sido capaces de responder a esa situación y han aprovechado esa dificultad para salir reforzadas. Otro día pongamos que hablamos de mi universidad y yo les diría que es un ejemplo de transformación de las estructuras internas, etcétera, y cómo en tiempos de crisis se produce mayor expansión, etcétera. Yo creo que depende cómo lo hayan visto algunos. Otros se han parapetado en que eran públicos y que todos los recursos tenían que venir del sector público y que ellos no salían a buscar recursos. Bueno, pues ahí te quedas, ¿no? O sea, esa es una cuestión que yo creo que debemos tratar de superar el planteamiento ideológico que sin duda todos tenemos y seguramente coincidente. Pero esta es una cuestión que yo creo que es bastante interesante analizar. Masificación, calidad de la educación superior. No sé lo que sucede en México, la verdad, no estoy al detalle, imagino que depende de las universidades, pero hay algunas titulaciones que están hasta arriba de estudiantes. Y entonces el modelo del espacio europeo de educación superior con una metodología más centrada en el estudiante, como estamos repitiendo hasta la saciedad, choca con la realidad y con la práctica de que ni siquiera los espacios están a veces adecuados a esas nuevas metodologías. Entonces, yo creo que ese es un tema que también está ahí. Competitividad e internacionalización. Tenemos que ser instituciones competitivas, no que unos vayamos persiguiéndonos a otros, ni mucho menos, pero que seamos competitivas. Y desde luego, el elemento de la internacionalización, cada año que pasa, es más determinante en la mejora de la calidad de las instituciones. Luego lo vamos a ver. Demandas cambiantes al ritmo de la sociedad del conocimiento, evaluar las innovaciones, cambios, formación y cambio, gestión, gobernanza. Esto son otros de los aspectos que ahora veremos y que son absolutamente determinantes, cómo se gestionan las instituciones educativas. Hay países, por ejemplo, como el nuestro, donde hay un claustro de profesores, que es el órgano máximo para la toma de decisiones que tienen que ver con los planes, programas, etcétera. Hay un consejo de gobierno de la universidad donde están representados todos los sectores, incluidos los estudiantes, que tienen un buen porcentaje en el consejo de gobierno, órgano máximo de administración y gestión de la institución, y hay un consejo social donde están representados los sectores públicos, privados, las fuerzas sociales, el municipio donde esté radicada la universidad, en nuestro caso, por ejemplo, los empresarios del corredor donde estamos, en todos los sitios igual. Quiero decir, hay una representación de la sociedad civil en ese consejo social. Quiero decir, está estructurado de tal forma que se visualiza y en la práctica es participativo. Entonces, la forma de eso, hay todo un sector que dice que eso no es eficaz, que así es imposible que una universidad sea eficaz. Bueno, pues puede serlo o no, depende que sepas manejar o no las situaciones que se producen o que tengas no sé, la formación y la habilidad como equipo rectoral, por ejemplo, de organización y de gestión, utilizando, en el mejor sentido de la palabra, esos órganos colegiados, ¿no?, que dirigen la universidad. Bien, es una opción. Hay otros que prefieren que el rector, y hay un sector que así lo está propiciando o lo está propugnando en España, que los gobiernos regionales, en este caso los estados, fuesen los que designasen de fuera de la universidad a modo de un gerente, no un rector, sino como una especie
especie de gerente dentro de las universidades públicas. Bueno, a mí no me encontrarán en ese modelo, pero hay que reconocer que está ahí, ¿no? Además, la universidad debe estar basada en principios, yo creo, éticos y de compromiso. Esta famosa frase que todos ustedes seguramente conocen: compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la acción que habla más alto que las palabras, compromiso es la materia con la que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Yo creo que merece la pena dar ese paso desde todos los sectores que configuramos la universidad sobre esta idea del compromiso, y que aquí las universidades no mejoran con fuerzas que vayan tirando hacia lados contrarios. Si me permites, pasar. Algunos datos de contexto. O sea, la universidad no es un ente aislado, ni muchísimo menos. Por cierto, hoy se celebra, si se puede llamar celebrar, me parece que hoy se celebra el Día Mundial en favor de erradicar la pobreza en el mundo. Así que vaya un homenaje por parte de quien les habla y seguro de la organización en ese sentido, ¿no? Ojalá consiguiésemos mejorar estas cifras absolutamente demoledoras, ¿no? La mitad de la riqueza está en manos de un 1% del mundo, ¿no? El 85% de individuos acumulan tanta riqueza. Bueno, no les voy a apabullar con estos datos que todos conocemos, con unas fuentes o con otras, pero están ahí, ¿no? Y en ese contexto está la universidad. Por eso es tan importante, por ejemplo, que haya universidad pública en los países, y educación pública desde el principio, o sea, desde las edades más tempranas posibles, ¿no? Bueno, un poco como elemento de cohesión social absolutamente imprescindible. Algunos datos más, por ejemplo, en el mundo hay 781 millones de personas analfabetas en edad adulta, 16% de la población global. De ellas, fijaros, además, un hecho que se repite una y otra vez: hay un 64% de mujeres. O sea, sigue castigando, parece que no pasan los años, incluso los siglos, parece que no pasan, y sigue habiendo, se va reduciendo seguramente esa brecha, pero sigue habiendo, aunque nos parezca que no, porque aquí miremos y haya seguramente más mujeres que hombres, la realidad no es esa. Ahí lo vemos, ¿no? Algunos datos también pasa, por favor. Bueno, eso era lo que mencionaba antes de los datos, y estos algunos datos de contexto también. Por ejemplo, cuando hablamos de analfabetismo en América Latina, existen más de 40 millones de personas analfabetas mayores de 15 años, el 8% de la población. Entonces, son circunstancias que tienen que ver con los contextos, ¿no? No me voy a detener en esto. Cuando hablamos del Producto Interior Bruto, cuando le preguntaban, recuerdan hace poco, no recuerdo a qué el político en Estados Unidos, sobre el Producto Interior Bruto y estos estándares, decía que contemplan todo menos lo que te da la felicidad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entonces es un poco, pero bueno, nos hacemos una idea. En el verde claro, en el verde oscuro, estarían los países en el mundo que le dedican más recursos a la educación, como veis por ahí: Noruega, bueno, típico Canadá, Estados Unidos, Australia, la mayor parte de Europa, etcétera, y otros ámbitos en los que pues veis claramente que la diferencia es enorme, ¿no? Un poco más detallado, pues podéis ver el caso de Europa. España estaría ahí en la media aproximadamente, y en el caso de América Central, de América Central y de América del Sur, pues veis un poco que casi ningún país estaría en el verde que veíamos en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Aquí hay algunas cifras que os pueden interesar seguramente. El gasto en educación del Producto Interior Bruto en España es el 4,55, en México, fijaros que es más. Esta cuestión que tendría, o sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo en primer lugar que es mucho más potente, claro, México que España, por mucho que nos empeñemos los españoles por
eso de que ganamos un mundial, ¿no? Pero, o sea, la realidad es otra muy distinta, ¿no? Y es el potencial que tiene México, ¿no? Noruega, por ejemplo, dedica un 6,55, sin embargo, como son muchos más habitantes, pues en México cae mucho el gasto por estudiante. Si os dais cuenta, son diferencias abismales, ¿no?, entre unos países y otros. Por cierto, el gasto por estudiante suele ser o por profesor. Cuando se hacen estas aproximaciones, lo interesante es ver precisamente a lo mejor el gasto por estudiante, pero yo creo que es el dato que menos engaña. O sea, cuánto nos cuesta cada estudiante, cuánto estamos gastando en cada uno de los estudiantes, depende de los niveles del sistema educativo. También saqué estos datos, son de 2012, de México, sobre los estudiantes inscritos en las instituciones públicas y privadas por nivel educativo. Bueno, como veis, el azul es la pública, el rojo es la privada, y como veis, pues según que sea preescolar, primaria, secundaria, media superior, bueno, la media superior y la universitaria, pues más o menos, no sé, si hiciésemos una comparativa, estaríamos viendo que en Europa también está sucediendo, en los últimos años estaría subiendo la franja roja de las privadas. Bueno, aquí hay otros datos, no les voy a cansar mucho más, ¿no? Porcentajes de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en educación, fuera de la educación, empleados y no empleados. Como veis, hay una diferencia pues también siempre bastante equilibrada, pero todavía hay diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres en relación con México, en relación con la OCDE. Veis ahí un poco. Por cierto, toda la presentación va a quedar a disposición de todo el mundo en la página del evento, o sea que no se preocupen. Lo que sí que les pediré es que la pongan en PDF para que no se mueva, ¿no? Y que lo que diga uno es lo que ha dicho uno, ¿no?, con todas las consecuencias. Bien, ¿cómo se reconoce una universidad de rango mundial? Porque al final lo que queremos es tener una buena universidad, ¿no? Y entonces el Jamil Sami, que es un gurú últimamente, todo el mundo le citamos y tratamos de escuchar, ¿no?, qué se está diciendo al respecto, lo bautizó así, ¿no?, como la idea de una universidad de rango mundial. Y otro autor que ahí aparece, Little Bats, dice: todos quieren, ¿qué es una universidad de rango mundial? Dice: todos queremos tener una, nadie sabe cómo es y no sabemos cómo conseguirla. Esa es la pura verdad. O sea, todos hacemos lo que podemos, lo que sabemos, nos metemos en iniciativas, pero no está muy claro realmente cuál es el proceso a seguir para conseguir una buena universidad. Hombre, parece que hay unos elementos esenciales que, si se atienden, se mejora la universidad, y a ellos vamos a referirnos. Y el siguiente paso, digamos, de concreción, iría un poco en esa línea. Concentración de talentos, profesores e investigadores, los mejores profesores y los mejores investigadores, ojalá, el ingreso de estudiantes, la forma de acceso de los estudiantes, los estudios que tienen, las calificaciones, si me permiten, el nivel de aprendizaje previo que traen los estudiantes, el equilibrio entre estudiantes de pregrado y de posgrado. O sea, en el punto anterior, o sea, aquellas universidades cuyos puntajes, lógicamente, de ingresos son más altos, normalmente obtienen desarrollos también mejores, ¿no? El equilibrio entre estudiantes de pregrado y de posgrado. Una buena universidad tiene que tener un posgrado muy fuerte. Eso es otra de las evidencias que parece que están ahí, y por lo que hay que hacer un esfuerzo en las universidades por desarrollar los posgrados. Profesores y estudiantes extranjeros. O sea, es muy bueno que en las universidades haya profesores y haya estudiantes extranjeros. Ahora os voy a enseñar algunos datos. Por ejemplo, en Harvard, sobre estudiantes extranjeros, son el 19%. En Cambridge, el 18%. Profesores extranjeros en algunas universidades, en Harvard, por seguir citando,
facilitándolo 30%, Cambridge 33%, de profesores de fuera del país. Claro, estamos hablando de la internacionalización, antes se lo he dicho, pero la internacionalización no es una palabra bonita, ¿no? Que evoca viajes bonitos, como conocer sitios. O sea, eso es un reto impresionante para las instituciones educativas, ¿no? Y a veces no tanto de desplazarse como de hacer uso de lo que ahora mismo hay a disposición de la sociedad y por supuesto las universidades en el ámbito de las telecomunicaciones. Experiencia de los profesores del país, o sea, aquellos países que tienen tradición de buenos profesores y de la forma de seleccionar a los profesores, pues suelen tener mejores resultados, ¿no? Y son universidades más consolidadas. Este sería otro de los ejemplos. En cuanto a los recursos, por ejemplo, bueno, ahí aparecen unos porcentajes también. Hay universidades y hay países donde está absolutamente regulado esto de los fondos de donaciones, y no solamente en instituciones privadas, sino en instituciones públicas, sino en instituciones privadas. Por supuesto, los gastos de matrícula, etcétera, los fondos concursables para la investigación. Cada vez más hay que ir a buscar, hay que concursar. Antes las administraciones, si había 4 universidades y cada universidad tenía X número de alumnos, hacían una regla de 3 y le repartían. Es muy distinto a distribuir. Repartir es dividir entre los que somos. Y sin embargo, hacer una distribución requiere la aplicación de criterios. Bueno, afortunadamente, cada vez más hay que ir a ello. Salen líneas de trabajo, de investigación, de proyectos, de programas, y las instituciones educativas, las universidades, las instituciones educativas en general, no solamente en la universidad, han de ir a buscar esos fondos concursables y hay que pelearlos, ¿no? Y hay que hacer buenos proyectos, no vale cualquier cosa. Y por supuesto rendir cuentas, ¿no? En eso yo creo que se ha avanzado muchísimo. Otro elemento fundamental. Esto quiere decir que tengo que ir terminando o algo así. Otro elemento fundamental es el de la gobernabilidad, flexibilidad de la normativa, autonomía de gestión, selección de los equipos de liderazgo, directorio independiente, alto nivel de autonomía, la forma de seleccionar al rector, bueno, vicerrectores, los equipos directivos, independencia de las facultades. Esto es muy importante porque en la mayor parte de los países lo que se acreditan no son las universidades, sino que son las facultades, son los estudios. Nosotros tenemos, por ejemplo, estamos ahí bastante bien en esos rankings internacionales, pero claro, hay facultades destacadísimas que están a lo mejor entre las 200 mejores del mundo. A vosotros os parecerá, eso de 200 o de 600 no debe ser mucho, pero si les comento que como mínimo, o sea, constatado y con documentación, hay que hablar como poco de 25.000 universidades en el mundo, a lo mejor ya no es tan poco estar entre las 200 primeras en una carrera. O sea que, bueno, estas cosas son para comentar, ¿no? Y que ustedes vean, ¿no? A mí me parece que eso de las universidades, bueno, yo que me dedico a negociar estas cosas con los ministerios y los gobiernos en América Latina, hay algunos países, no voy a citar, pero hay algunos países que a la hora de hacer convenios para enviar estudiantes de posgrado dicen, no, si no estás entre los primeros del ranking de Shanghái, no podemos mandarlo. Y resulta que a lo mejor hay carreras en esa universidad, o sea, se contrata con una universidad que por sus dimensiones o lo que sea, sí está en esas 300 primeras, sin embargo luego facultad por facultad no tiene ninguna, a lo mejor entre las 300 primeras. Y otras que sí. Entonces yo creo que es mucho más objetivo ir viendo facultad por facultad. Bueno, eso es un detalle que yo les pongo ahí, pero que lógicamente habrá quien no esté de acuerdo, ¿no? En América Central y del Sur, siento que siempre a México le ponen en América Central, es una estadística mía. El 8,5% de la población mundial
mundial, el 8,7 del PIB mundial. O sea, quiero decir, aquí se puede dimensionar un poco cuando se habla de la educación en América Latina con unos datos de este tipo. Nosotros podemos dimensionar, además, según el perfil de buena parte de los organizadores del evento, estos temas son claves para las tomas de decisiones que se producen en los gobiernos y en las propias instituciones. Reconocimiento de la calidad, como decía, un poco la cultura de la excelencia, voy a seguir pasando, y una reflexión personal, si me permiten, ante todo este abanico de cuestiones, los profesores, los estudiantes, los directivos, podemos perfectamente decir esto no va conmigo, ¿no? O es imposible conseguirlo, o yo qué sé, o ya estoy aburrido, ¿no? Estoy en ese perfil, digamos, de metas de supervivencia. Las metas de supervivencia son aquellas de las personas que están esperando que llegue el viernes, que llegue el verano para las vacaciones o que llegue la jubilación, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es cuando una institución mayoritariamente está en esas dinámicas, pues lógicamente será menos emprendedora que otras. Pero bueno, la idea es, yo puedo decir esto, a mí que me lo den resuelto, que ahí habrá gente que esté cobrando para que esto se resuelva, o nos implicamos todos. Y yo les aseguro a ustedes, que la mayoría son estudiantes, que una universidad que tenga un estudiantado activo, a la universidad le es imposible ser pasiva, aunque quieran. O sea, esto es así. Con esto obviamente no les estoy echando el muerto a los estudiantes, ni mucho menos. Si una universidad tiene más o menos calidad o perspectivas, no, pero que sepamos todos que cada uno tenemos un grado de responsabilidad en el conjunto de lo que sucede en nuestras instituciones. Paulo Coelho decía, justo la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida interesante. Y es verdad que todos estamos soñando permanentemente con nuestro planteamiento cuando entramos en la universidad, los profesores, cuando formamos los grupos de investigación. Queremos hacer algo por el país, pues ojalá y por la sociedad. Y yo creo que en esa dinámica es bueno y es lo que da la idea de esas universidades vivas. Muy rapidito les voy a comentar cuáles son las características del Espacio Europeo de Educación Superior. Como saben todos ustedes, nace en Bolonia, bueno, ya hubo algunos antecedentes, pero bueno, digamos que el punto de referencia, y por eso se llama coloquialmente Bolonia, es en 1999. Es muy interesante esto. Esto es un hecho muy interesante que ha sucedido en Europa en las últimas décadas. Y merece la pena pensar si eso no debería suceder en otros ámbitos territoriales, ¿no? Que de hecho hay iniciativas similares a estas también en América, por ejemplo. La idea de que haya titulaciones compartidas. Era terrible que un farmacéutico de España no podía trabajar en Holanda porque no le reconocían el título, y a un holandés, y sin embargo un holandés sí podía ir a Italia, y un italiano sí que podía venir a España, pero no podía ir a Francia. O sea, una cosa absurda, ¿no? Cuando estaban abiertas las fronteras y cuando había una libre circulación, por ejemplo, de trabajadores y de mercancías. Entonces, era algo que había que solucionar. Tengo que decir que la mayor fuerza que se hizo para que esto sucediese como ha sucedido, que por supuesto tiene sus críticas y seguramente habría que optimizar el modelo, pero para que esto sucediese, la presión mayor fue social. Cuando yo les hablo de su posición dentro de los contextos, por ejemplo, en este caso, como les decía antes, del universitario, igual pasó en Europa. Fue la sociedad, las empresas, los que pusieron a andar a los gobiernos y a los gobernantes para que esto tuviese otro cariz, no tenía lógica. Bien, se va hacia las titulaciones compartidas, sistemas de 2 ciclos, cada país tenía un sistema distinto, se va a una movilidad docente y estudiantil laboral, sistema de créditos transferibles, una persona puede hacer 2 o 3 años en España y terminar en Holanda,
necesitan, como digo, la verdad, o sea, siempre hay ajustes, cosas que hacer, pero bueno, ahí hay un planteamiento decidido en este sentido, ¿no? Calidades comparables, podemos saber cómo es la calidad de las distintas instituciones, facultades con bastante facilidad, cooperación institucional internacional, reconocimiento de la diversidad cultural. Esto ha sido un hecho extraordinario para la Unión Europea, el movimiento de personas que ha producido el establecimiento del espacio europeo de educación superior. En este sentido ha sido impresionante. Podemos discutir a lo mejor lo académico, pero no se imaginan el impacto que ha tenido social. Así medio en broma, medio en serio, se dice, por ejemplo, del Erasmus, que se habla de un programa que ha producido 1 millón babies. O sea, de la cantidad de parejas, de relaciones que se han producido en tantos años de intercambios, y de la movilidad de personas que se han ido a vivir, parejas de unos países a otros, etc., ¿no? Currículum centrado en el aprendizaje del estudiante. Yo creo que esto es algo que básicamente se ha conseguido. Habrá unidades, habrá profesores que no hayan querido entrar en esto, pero bueno, en general yo creo que sí que se ha conseguido. Si pasas, por favor. Una propuesta centrada en el espacio europeo se basa en 4 elementos. Ya voy terminando con esto. Son 4 elementos: los European Credit Transfer System, los ECTS famosos, coloquialmente créditos europeos, ahora os explico un poco, la adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales, la estructura de grado y posgrado, el suplemento europeo al título, un elemento de transparencia, y la acreditación académica y de calidad. En este gráfico se ve mejor el suplemento al título. Ahora explico cada uno de esos elementos, pero como ven, aprendizaje, transferencia, calidad, estructura. Los créditos, para que se hagan una idea, es algo muy interesante desde mi punto de vista, porque está en la base de la transformación de todo el modelo pedagógico que es necesario utilizar ahora mismo en la universidad. Se habla de 60 créditos anuales como máximo, 30 cada semestre, se consideran 40 semanas de trabajo. O sea, lo esencial del crédito es que ya no se mide a través de las horas que el profesor está delante del grupo de estudiantes, sino que se mide a través del tiempo que el estudiante necesita para cubrir un determinado programa. ¿Se dan cuenta? O sea, es justo no voy a decir lo contrario, pero bueno, es muy distinto. O sea, no se miden las horas mías como profesor ante el grupo, sino el tiempo que necesitan ustedes, que necesitan los estudiantes para desarrollar una asignatura, etc., ¿no? De tal manera que ya la proporción no es como antiguamente un crédito 10 horas, sino que es un crédito a lo mejor 35 horas. Entre 25 y 35 horas aproximadamente se suelen valorar, depende en qué titulaciones o qué instituciones, etc. Más o menos anda por ahí. Entonces se calcula, fíjense ustedes que se calcula un poco como 40 horas semanales. Está calculado casi como en términos de trabajo, como una actividad profesional, ¿no? 40 horas a la semana, estableciendo para cada crédito aproximadamente 30 horas. El resultado son 1.500 o 1.800 horas de trabajo del estudiante al año. O sea, esa es la forma de medirlo. De tal manera que los profesores tienen que tener mucho cuidado, porque claro, tú no puedes mandar como actividad que se lean, si es una actividad en la que no le pueden dedicar más de 8 horas, tú no puedes mandar leer el Quijote para 8 horas. O sea, hay que pensarse muy bien todas las actividades individuales y grupos. Por tanto, es imprescindible que todos los profesores, en coordinación con el resto de los profesores, hagan su guía didáctica y se apruebe, se visualice. Ustedes pueden entrar a Universidad de Alcalá, metan guía didáctica, si quieren me buscan a mí o a quien quiera. Todas están publicadas, todas, y están el estudiante lo primero que hace cuando se matricula, entra en su aula virtual, se baja su guía, seguramente también, no sé. O sea, todo
eso es lo interesante, es que se realiza en equipo, aunque la propuesta sea individual, tiene que someterse en el departamento y después la aprobación en las facultades, etc. Bueno, no me voy a entretener más en esto. Los créditos ¿qué incluye un crédito? Un crédito antes incluía pues lo que se hacía en la clase, ¿no? Y ahora, como veis, como puede verse aquí, la parte teórica no pasa nunca del 33,3% y se incorporan enseñanzas prácticas, laboratorios, actividades académicas, dirigidas, trabajos personales, horas de estudio, etcétera, tutorías, seminarios, otras actividades, como pueden ser seminarios, como pueden ser salidas al campo, depende de qué titulaciones, etcétera. O sea, ya no son las clases, como veis, ni muchísimo menos, ¿no? El segundo punto que veíamos antes eran las adaptaciones de las enseñanzas y de los títulos, oficiales. Era un lío, ahora está estructurado de una forma que es muy similar ya al resto del mundo. Grado, posgrado, y en el posgrado, bueno, ustedes le llaman pregrado, y que son las licenciaturas. Y después, que por cierto, una de las transformaciones es que casi todas quedaron de 4 años, porque antes había licenciaturas de 3 y de 5 años, incluso de 6. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿no? que conocerán y que sucede, yo creo que en casi todos los sitios del mundo. Y el posgrado, pues máster y doctorado. El suplemento al título, dirán ustedes, ¿qué es eso del suplemento al título? Pues es que por primera vez, ya me doy por enterado, es que por primera vez detrás del título, o sea, físicamente, literalmente, tal como lo estoy diciendo, detrás del título va una hoja anexa explicando cuáles son las competencias que ha adquirido ese estudiante a lo largo de la carrera. Eso es lo que es comparable, no la denominación de la carrera, sino qué ha hecho cada uno en ese tiempo de estudiante. Y eso aparece explicitado en el reverso del título, en una documentación anexa, que va, bueno, no sé si grabada o cómo va, pero vamos, va con el propio título. Entonces, su objetivo es hacer comprensibles y comparables los títulos universitarios en todo el mundo. Es un modelo de información unificado, personalización de cada título, etcétera, etcétera. Voy un poquito más rápido porque hay algún tema que sí que quiero comentarles. La acreditación académica y de calidad, ese sería el cuarto punto que vieron ustedes, pues en cada país se hace de forma diferente. Nosotros tenemos una agencia nacional y una agencia regional que se ocupa de estos temas. Y su misión es evaluar, certificar y acreditar las carreras de las distintas universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuál sería el gran reto desde mi punto de vista? O sea, todo esto yo creo que pertenece al ámbito de lo que son muy importantes en la estructura. Pero si me permiten, yo creo que el reto mayor está en el enfoque metodológico, en cómo trabajan los profesores con los grupos de estudiantes. Si me permiten una broma que es real. Hay un profesor allí en la Universidad Complutense que dice, ¿qué es la pedagogía universitaria? Dice, la pedagogía universitaria es el paso de los apuntes del cuaderno del profesor al cuaderno del alumno sin haber pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Entonces, piénselo si no hemos vivido todos situaciones de ese tipo, ¿no? Incluso ojalá que ya nos estén dando. Pero ese es el gran reto. Y por eso me resultó tan interesante eso que se comentaba esta mañana al principio de la sesión, de haber participado en esa comisión de renovación de metodologías docentes en la universidad. Por cierto, había como 12 o 14 miembros, no recuerdo muy bien, y solamente estábamos 2 pedagogos. Miguel Ángel Zabalza, que conocerán la mayoría por la bibliografía, Universidad de Santiago, y quienes hablan. Y los demás eran como, o
presencia de pedagogos, ¿no? en la comisión. Bueno, esa es una anécdota, ¿no?, de ese trabajo. Pero yo creo que aquí está la clave, el paso de un modelo basado en la enseñanza, otro basado en los aprendizajes, donde el estudiante es el referente del proceso formativo. No os voy a cansar ya más con esta digamos, esta idea, porque yo creo que está suficientemente explicada. Lo que no sé yo es si está incorporada a los procesos en todas las instituciones educativas de educación superior. Las tendencias, según este modelo, y con esto ya sí que finalizo, son menos clases presenciales, menos tiempo en el aula, más biblioteca, más tutoría, más trabajos dirigidos, más educación, atención personalizada, más dominio de idiomas. Hay carreras que son duales en cuanto al idioma en muchísimas universidades y en Europa la mayor parte de las universidades no te dan el título si no tienes acreditado un conocimiento mínimo que equivale a una certificación que se hace oficialmente. Tú puedes terminar la carrera y no te dan el título si no tienes esa certificación de idiomas. Los campus virtuales, titulaciones con fecha de caducidad, un poco exagerando como los yogures. O sea, puede haber carreras donde la permanencia en el tiempo pueda ser más justificada, pero hay otras carreras de tecnologías, no sé, informática, medicina, etcétera, que yo creo que no está mal esta idea de exigir que si no has entrado en el ejercicio de la profesión tengas que volver al sistema un tiempo para actualizarte. Estas son las tendencias que hay, no lo olvidéis, van ustedes a vivir con eso, ¿no? Programas interdepartamentales, propuestas interuniversitarias, más y mejor evaluación dentro de todo el proceso y no solo de las titulaciones. Bueno, la internacionalización en Europa y América Latina, pues un poco siguiendo estos mismos criterios. Les voy a dar un dato solamente, el famoso programa Erasmus, que empezó en el año 1987, ha movido 3 millones de estudiantes en Europa. 3 millones de estudiantes. En periodo normal eran 6 meses, 300.000 profesores y personal de administración y servicio. Por cierto, esto es muy interesante, que también va pensado para el personal de administración y servicio, para esos colaboradores imprescindibles que hay en las universidades, ¿no? Y en 33 países. Lo que viene ahora es el Erasmus Mundus. Lo señalo porque hay una propuesta de incorporar a Iberoamérica en este programa. Este programa de Erasmus Mundus está dotado con 14.700 millones de euros. Yo no sé lo que es eso. Yo no tengo ni idea. Yo soy como aquel maestro, ¿no?, que estaba explicando las monedas y decía, empezó a explicar a los niños y dicen que hay de mí, ¿no? Bueno, pues los billetes, ¿no? Bueno, pues 14.700 millones suena muy, muy corto. Aquí voy a hacer una salvedad. Lo que le prestó Europa al sistema bancario español en la quiebra que hubo de unas cajas está valorado como mínimo en 60.000. Hay quien dice que 100.000. Por eso, cuando se dan cifras, hay que ponerlas en relación con otras. Y a lo mejor 14.700 nos lo presentan así como impresionante y no lo están. Y no lo están. Vean un poco ustedes la distribución que aparece ahí. Otro elemento importante es cómo se gestionan estos programas. Lo digo para el presidio, que yo sé que estos temas son los que ellos trabajan y se lo dejo para que lo valoren y analicen un poco esta situación. Estos programas hay veces que se gastan en la gestión en torno al 40-50% del importe del programa. O sea, no llega a la movilidad del estudiante.
Y hay unas diferencias tremendas, por ejemplo, en España, de la aplicación, depende de qué comunidad autónoma, depende de qué región, como si aquí fuese muy distinto de un estado o en otro. Hay comunidades autónomas que la beca que les ofrecen les cubre perfectamente a los estudiantes y hay otras donde directamente no pueden ir si son de clases humildes, porque la beca no cubre, aunque te la estén dando. O sea que, estas son cosas que yo creo que merece la pena, ¿no?, tomar un poco en consideración. Bueno, dejo aquí un poco esta parte. Eso que aparece ahí, esa fachada, el personaje, ese soy yo, que opino que otra universidad sí es posible, por eso cada día lo hago con más ilusión, el trabajo que hago, y ya van muchos años, como podéis apreciar. Y esa es la universidad de la que os estoy hablando. Todo lo que he dicho hoy podríamos haberlo explicado si hubiésemos tomado como referencia la historia, la ubicación, las relaciones, el funcionamiento interno, la preparación de las carreras, etcétera, de cualquier universidad. Y me permito decir que esta universidad, que tiene más de 500 años de vida, es una de las universidades más activas reconocidas internacionalmente. ¿Habéis visto esos porcentajes de Oxford y de Cambridge? Bueno, pues nosotros tenemos casi el 25% de estudiantes extranjeros. Tenemos mucho menos profesores extranjeros que ellos, porque no tenemos dinero para poderlos contratar allí. Pero estudiantes que somos capaces de captarlos, imagínense qué riqueza para estar en noruegos, con estadounidenses, con mexicanos, con tal, ¿no?, en las aulas y en esa ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y con esto termino, con este mensaje. Sí, pasa. Es de Antoine de Saint-Exupéry, como todos conocerán, El Principito. Si quieres que la gente navegue, crea en lo demás. Y bueno, eso es lo que intento hacer. Bien, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Nada más estar indicando que por la premura del tiempo, nada más vamos a permitir realizar 2 preguntas. Más sencillas, ¿no? En esas reminiscencias de maestro, cuando no pregunta al auditorio, pregunto yo. Así que verán. Ojalá resultase lo que planteábamos al principio, que haya sido motivador la charla. Por favor. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una pregunta. En uno de los objetivos que usted tenía frente a las posiciones del mercado, en México encontramos que hace tiempo estaba checando un estudio donde se decía que la mayor parte de los egresados de la universidad ya no se preocupaban por las actividades políticas. ¿No esto también debería de influir dentro de las universidades para que se pueda seguir creando política y dejar de ser una sociedad civil y pasar a ser una sociedad política que esté más preparada y que esté relacionada con estos temas y empezar a cambiar la idiosincrasia de los países? ¿No tendrían las universidades que influir directamente en esta parte? Bueno, la verdad es que no, eso sería un poco como meterme en un contexto en el que no soy nada experto. Yo lo que sí que creo es que la universidad tiene que ser científica y tiene que hacer posicionamientos y generar información para que las tomas de decisiones de la sociedad sean la más adecuada posible. Si eso supone entrar en política, pues entra en política. Pero digamos que no estaría en la posición en el sentido partidista de la política, sino la política con mayúscula, como la entendían los griegos, o sea, el debate, la discusión, generar inquietud, y eso sí, eso desde luego que sí. Y desde luego que lo que usted señala es algo que hay sectores especialmente interesados en que la gente más preparada no esté en la política. Eso no hace falta ir a Oxford para
Gracias, doctor. Felicidades por la exposición. Ernesto Chipa, del Instituto de la Educación, aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi pregunta es, la competencia entre la universidad pública y la universidad privada. ¿Por qué? Por el financiamiento también y por la currícula que se aplica en los programas de cada universidad, ¿no? De acuerdo al mercado laboral que existe en la competencia, ¿no? Gracias. No, o sea que si es por eso, yo creo que es por eso y por otras circunstancias, ¿no? O sea, la verdad es que hay, o sea, a ver, ante una situación, yo soy de la pública, por tanto nada y toda mi vida he trabajado en la pública, de maestra, o sea, nada sospechoso de ir en contra de lo público. Pero claro, tenemos que reconocer que hemos pasado épocas que no estábamos respondiendo en determinados ámbitos geográficos. Yo siempre hablo de España, mi espejo es España y Europa. No hemos sabido responder, entonces determinadas instituciones no encontraban la respuesta en las universidades y han creado sus propias universidades, sin contar ya las que tienen un sello ser religioso, de tendencias más o menos flexibles, eso está ahí, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo decirle? A estas alturas, yo trabajé en el Ministerio de Educación unos cuantos años, no en el ámbito, no en la gestión universitaria, sino en la no universitaria. En aquella época nos tocó hacer toda la transformación del sistema público y privado y transformar lo privado en concertados, en instituciones concertadas, o sea que reciben fondos públicos, pero tienen que rendirlos como si fuera una institución pública y no les pagan los dueños, sino que les paga el gobierno a los profesores de esos centros privados. O sea, quiero decir, habría que darle alguna vuelta. Lo que no puede ser es que determinadas universidades privadas que por presiones sociales o regionales, etcétera, surgen, pues ocupen un espacio y estén ofreciendo las cosas que ofrecen, ¿no? Incluso internacionalmente, yo que las puedo ver. La verdad es que como norma general me produce más confianza las instituciones públicas. Claro. También se lo digo a ellos cuando me reúno con ellos. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Espero que nos encontremos. La Universidad de Alcalá está abierta para todo el mundo. Muchas gracias. De esta manera damos por terminada la primera conferencia magistral denominada Política y Gobierno de las Universidades, Perspectiva en el Espacio Europeo de Educación Superior. Actualidad y proyectos, disertada por el doctor Mario Marín Briz. Vamos a solicitar al maestro Rodolfo Ortiz y al doctor Roberto Moreno Espinosa tengan a bien entregar un reconocimiento a tan destacada disertación. Y dando continuidad con el programa, vamos a escuchar la conferencia denominada La corrupción administrativa en México y el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta conferencia será disertada por el doctor Juan José Sánchez González. Antes de que esta conferencia inicie, me voy a permitir resumir un extracto curricular del doctor Juan José Sánchez González.
El doctor Juan José Sánchez González es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es maestro y doctor en Administración Pública por la misma universidad. Recibió mención honorífica en sus 3 tesis con promedio de 10 en maestría y doctorado. Él es becario UNAM y CONACYT. Asimismo, obtuvo el premio del Instituto Nacional de Administración Pública INAP en 1997 y mención honorífica del premio del Instituto de Administración Pública del Estado de México IAP en 2001. Es miembro del número del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y también es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública y miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de México con perfil propio. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Tiene una vasta obra publicada, entre las que destaca la autoría de los libros Administración Pública y Reforma del Estado en México, la Administración Pública como Ciencia, su objeto y su estudio, Gestión Pública y Gobernanza, Reforma, Modernización e Innovación en la Historia de la Administración Pública en México, Estudio de la Ciencia Política de la Administración Pública, Historia del Estudio de la Administración Pública en México, la privatización en México como retracción estatal, aportaciones del Premio INAP al Estudio de la Administración Pública en México 1976-2010, la corrupción administrativa en México y experiencias de gobierno electrónico en gobiernos locales en México. También ha publicado más de 35 artículos especializados en la disciplina, 15 libros colectivos y coordinado 3 revistas. Ha asesorado 50 tesis, 26 de licenciatura, 14 de maestría y 10 de doctorado. Tiene 24 años de experiencia docente como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También imparte clases en el doctorado de Administración Pública del INAP. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango. Dentro de su experiencia laboral, ha sido funcionario público en diversas dependencias del gobierno federal, asesor en la Universidad Pedagógica Nacional, asesor en la coordinación de asesores del rector de la UNAM, asesor en la coordinación de asesores del secretario de Desarrollo Social, subdirector y director en asuntos sectoriales en la Secretaría de Desarrollo Social, jefe de seguros y fianzas en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, coordinador general del programa Supera. Ha sido también director general de Sistematización y Administración en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Es así como vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Juan José Sánchez González para disertar la conferencia denominada La corrupción administrativa en México y el Sistema Nacional Anticorrupción.